marcando el rumbo, siempre tempranito para ti. marcando el rumbo. Hola, 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 buen día. Por acá inicia Marcando el Rumbo para informarle las cosas más importantes que están ocurriendo en el país y en el resto del mundo. Y sí, ahora vamos con las noticias que hemos preparado para ustedes en el día de hoy. Rafael Díaz. El gobierno extiende suspensión de labores y docencia para el jueves en zona de alta por tormenta Melissa. El presidente Abinader dispuso que este jueves 23 de octubre no será laborable para el sector público en las provincias bajo alerta roja. Esta medida se suma a la suspensión total de la docencia en todas las zonas de alto riesgo, incluyendo el Gran Santo Domingo. Las autoridades han hecho un llamado categórico a los ciudadanos para que se mantengan en sus hogares. El director del COE, Juan Manuel Méndez, ha sido enfático: la prioridad es preservar vidas antes de comportamiento errático del fenómeno y comportamiento errático del fenómeno y las lluvias que podrían provocar inundaciones mayores. Se pide a la población seguir estrictamente las directrices oficiales y no salir a las calles innecesariamente. Así mismo es. Y tengo por acá que el COE mantiene a 9 provincias en alerta roja por lluvias torrenciales activada por Melissa. El Centro de Operación de Emergencias, el COE, actualizó su informe manteniendo la alerta roja como es el máximo peligro. Y se le motiva a las personas que se encuentran en esta zona, que son el Distrito Nacional, incluyendo el Gran Santo Domingo, Barahona, Azua y San Cristóbal, y otras provincias que también se encuentran en alerta amarilla. La principal amenaza son la acumulación de lluvias que provocará alrededor de 300 mililitros, que es mayor a la que tuvimos en el 2022. Las medidas preventivas se han intensificado. Se prohíbe el cruce de cualquier cuerpo de agua y se insta a la población costera y caribeña bordear y buscar refugio. Además, se han habilitado casi 3.000 albergues a nivel nacional para evacuación preventiva con el fin de proteger a las comunidades en alto riesgo. Por favor, le pedimos a las personas colaborar con las autoridades. Bueno, definitivamente pienso que las autoridades en esta ocasión han estado advirtiendo a tiempo, eso es cierto. Pero bueno, aquí tenemos que la policía y organismos de socorro inician evacuaciones preventivas en Barahona y San Juan ante el oleaje y lluvia de Melissa. Las autoridades locales, en coordinación con la Policía Nacional y la Defensa Civil, han intensificado las acciones de evacuación en las provincias del sur en alerta roja como Barahona. Los organismos de socorro han comenzado a desplazar a las familias de esa zona vulnerable y cercana a la, incluyendo al malecón de Barahona, en un protocolo de prevención y de mitigación de riesgo. Así que los brigadistas están identificando a 500 albergues para la alerta roja, que implica el cierre de las actividades y la presencia policial clave para asegurar a los ciudadanos que no permanezcan en muelles ni en malecón. Así que esto, yo creo que hay que aplaudir que sí se está trabajando en eso, porque recuerdo que precisamente en San Juan hubo una tragedia cuando cruzó el huracán George en 1998, donde el barrio de la Mesopotamia, por aguas del río Yaque del Sur y el río San José, se desbordaron, inundando bueno, se dice que hubo un fallecimiento, 41 fallecimientos y 33 desaparecidos en esa, o lo que se llamó en ese momento como el cementerio de esa tragedia. Wow. De que hay que prevenir, hay que prevenir. Así es, miren, las autoridades están en incertidumbre con esta tormenta debido a que se mueve de manera errática y lenta, aunque aceleró hace un poco. Pero esto entonces, ¿qué hace? Que
aumenta el riesgo de las inundaciones. La principal preocupación de los meteorólogos y del Centro de Operaciones de Emergencia es el comportamiento errático y lento que utiliza esta tormenta para desplazarse, al mantenerse casi estacionaria sobre el Mar Caribe. El fenómeno está ganando tiempo para acumular humedad e inestabilidad. Las autoridades han advertido que este movimiento lento solo prolonga el periodo de amenaza, si no es un factor de alto riesgo, ya que el gran garbo nuboso arroja lluvias torrenciales constantemente sobre el territorio nacional. Además, existe la posibilidad de que Melissa se fortalezca aún más en las próximas horas, poniendo esto en una tela de que fácilmente se convierte en un huracán categoría 1, aumentando la urgencia de las medidas preventivas. Y nosotros ahora mismo tenemos suelos saturados. Sí, es el peligro mayor. Y así es. Entonces, nosotros vamos a ir a una pausa, pero al regreso vamos a tener un geólogo que va a estar hablando con nosotros sobre todo esto, qué tiene que ver, cómo está afectando el fenómeno y los riesgos de cosas que pueden ocurrir por todo el aguacero que nos ha caído hasta el momento. Mira, tú sabes que por acá está cayendo real aguacero ahora mismo. Real aguacero. Bueno, pero permítanme entonces actualizarle cómo está al momento de hace apenas 10 minutos. Dice que la tormenta tropical Melissa continúa desplazándose lentamente sobre el Mar Caribe central y se ha movido ligeramente al noroeste durante la madrugada, acercándose a Jamaica y al suroeste de Haití. Según el más reciente boletín del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, emitido a las 5 de la mañana de este jueves. El nuevo informe muestra que el sistema tropical descendió su presión central a 1002 milibares, una señal que de leve fortalecimiento respecto a los 1003 que tenía, reportada 3 horas antes. Entonces, quiere decir que se ha fortalecido un poquito más. Melissa también aceleró su velocidad de traslación pasando de 4 a 6 kilómetros por hora y modificó su rumbo hacia el oeste-noroeste con su centro ubicado ahora en los 15.0 grados de latitud norte y 74.9 de longitud oeste. Y esto coloca a Melissa a 390 kilómetros del suroeste de Kingston, Jamaica, y a 485 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe, Haití. Distancias menores que las registradas anteriormente en la madrugada cuando se encontraba a 450 y 520 kilómetros respectivamente. Y el Centro Nacional de Huracanes mantiene la vigilancia del huracán para las penínsulas suroeste de Haití, desde la frontera con República Dominicana hasta Puerto Príncipe, y una vigilancia de tormenta tropical para Jamaica. Eso quiere decir que este fenómeno ha sido muy impredecible. No ha habido forma que ningún centro de huracán ni ninguno de los analistas puedan dar un informe como predecible real. Siempre todo ha sido como que sube y baja como si fuese una S. Así que manténganse informados por los medios oficiales. Así mismo es. Y tú sabes que justamente, perdón, Rafael, ¿usted decía algo? Bueno, iba a decir que la gente se desespera un poco pensando que, ¿y por qué no mandaron a la casa? ¿Y por qué cancelaron el trabajo? Yo que tenía que hacer negocio y ganar dinero y hacer cosas. Y hay una visión para todo, pero nos quejamos, señores, de todo. Pero yo creo que ha sido muy prudente, y hay que aplaudir la gestión de nuestro gobierno, porque es mejor evitar que lamentar. Y la gente, mira, todavía hay imprudentes. Mira yo veo gente en el malecón, hay gente, surfistas que se han ido al malecón a aprovechar las olas. Eso es una imprudencia, señores. Esas son gente que están buscando. Mira, a todos tenemos, lo que somos creyentes, pensamos que todos tenemos la hora
de la muerte, ¿no? Todos saben, pero no lo sabemos. Eso es seguro, pero algunos hacemos muchas cosas para adelantar eso. Claro, así es. Ayudamos que adelantar esas cosas como la imprudencia y en estos casos, señores, si ahora nos toca eso, pero hay muchos sitios donde las presas están todas a tope. Las ciudades que están cerca de las presas tienen un problema muy serio. ¿Por qué va a pasar ahora con el agua cuando se desborde? Hay que soltar esa agua Así es. para equilibrar parte de lo que pasa y no se dañen otras cosas que están instaladas ahí. Entonces, hay una serie de consecuencias que lamentablemente usted tal vez no ve o no le afectan directamente. Usted tiene que ser consciente y paciente y consecuente con que esto es un fenómeno que va a afectar al país de muchas formas. Entonces, la agricultura, habrá cosas que se escasearán, habrá mil vainas que tendremos y tenemos que ser coherentes y prudentes y darle gracias a que que podemos decirlo, porque hay otros que no lo van a poder decir. Eso es cierto. Yo soy de lo que digo, que esa gente que se meten en el caso del malecón, que más adelante vamos a ver qué pasó en Barahona. Señores, dejen que esa gente se mueran. Dios me perdone. O sea, hermano, tenemos desde el viernes pasado diciendo, ¿vieron un Tampoco así, asunto? no le ¿Vieron diga un eso, no asunto? le diga No, eso. Rafael, porque mira qué es lo que pasa. Vamos a poner el ejemplo. Yo soy de la defensa civil y yo tuve que dejar mi hogar, mi familia, para venir a salvaguardar a personas y auxiliar. Que imagínate que la gente va en el carro y pasó algo y terminó cayendo al mar y uno se tiene que meter a salvarlo. Amén, esos son otros 500. Pero porque usted le dio la gana, yo meterme a sacarlo a usted, que usted le dio el deseo de irse a meter al mar, muérase. Y me excusa. O sea, va a sonar cruel, pero esa No, es la hombre, pero realidad. aún así obviamente, tenemos que siempre reconocer el hecho de que hay gente imprudente, que hay gente imprudente. Mira ese que iba en contra en el Juan Bosch. Venía en vía contraria, en un puente, King Khan le dieron. ese bandido, una minivan ahí blanca que venía y suerte que lo agarraron, pero porque a veces mucha de esta gente pasan desapercibidos, lo ven dos o tres gente y no pasa nada, pero lo multaron. Ojalá le quiten el vehículo por 2 semanas, Pero porque también Buenos son gente pasó. días, imprudente. Ajá, buenos Muy Catherine. días, buenos días, Janet. Oh, buenos días. Ustedes están reflexionando como si estuvieran en su casa. Yo les quiero recordar que ustedes están en radio y que al final las personas no siempre actúan de la manera correcta, pero que a través de la radio no podemos desear cosas negativas a nadie. Así De es. hecho, en tiempo de lluvia es una época para uno sentarse en su casa y reflexionar las palabras, las formas de actuar, cómo uno como ser humano se comporta en la sociedad. En un mundo donde el odio, las mentiras son las que reinan e impulsan a hacer las cosas, estas situaciones de crisis nos llama también a reflexionar. La inconsciencia de los seres humanos no es algo privilegiado ni único de los dominicanos y dominicanas, es algo de naturaleza de los seres humanos, que les gustan las cosas que le generan cualquier tipo de pasión, de Adrenalina. emoción. Y cuando llueve mucho, en países como los nuestros, donde el drenaje pluvial en el país completo es tan malo, y las autoridades lo que salen es a tomarse selfies, a tomar fotos para que la gente piense que están cercanos de ellos, pero no toman las medidas necesarias para evitarlo. La población pues lo que hace es que se divierte y ante una crisis económica, una crisis de inseguridad que vive el país, una alta tasa de feminicidio, de embarazo en adolescente, una poca oportunidad de trabajar, de pronto frente a tu casa se hace un charco de agua grande y tú te lo imaginas como una piscina. Entonces es un tema de la concientización y de la responsabilidad ciudadana que tenemos cada uno de entender que lo primero que hay que cuidar es nuestras vidas y que con nuestras acciones no podemos poner a nadie en peligro. porque ahí se ve el caso de que tú terminas, ese relajo que en ocasiones se arma entre ellos, termina dañando a terceros,
que no tienen que ver con el relajo que ellos están haciendo. Es que generalmente, Rafael, nosotros actuamos sin pensar cómo dañamos a los terceros, cómo dañamos a las personas que nos rodean. Así La es. gente actúa y después que actúa y ve las consecuencias, es que entonces reflexiona sobre lo que hizo. Entonces es un tema también de pensar cómo uno debe de pensar antes de actuar, de reflexionar antes de actuar. Pero lo cierto es que ante una eminente época de lluvias que genera desde el mes de agosto, época ciclónica en República Dominicana, hasta noviembre, final de noviembre, nuestro país vive a la deriva. Y cuando hay ciclones o hay tempestades fuertes o hay torrenciales de agua, pues tú ves las autoridades luego de haciendo compras de emergencia sin pasar por ningún filtro del protocolo que implica la ley de compra y contrataciones, y todo esto, en vez de hacerlo preventivamente, lo hacemos posterior. Yo quiero otra vez reiterarle a la capital, que es el lugar donde yo vivo y donde nosotros vivimos, a la alcaldesa de la capital, que no vale salir en jean a tomarse fotos con unos lentes a la calle, que lo importante para la ciudadanía es ver resueltos los problemas esenciales y que sigue siendo un problema vital el drenaje pluvial, y que no la hemos visto convocar al gobierno para sentarse en una mesa y decir, bueno, para el drenaje pluvial hacen falta 100 mil millones de pesos. Vamos a planificar ese drenaje pluvial en tantos años y vamos a comenzar por etapas y comenzaremos de arriba hacia abajo, de los barrios más altos hacia abajo, hacia llegar hasta el malecón. No, no le hemos visto haciendo nada. Simplemente cada vez que aquí llueve mucho, vemos a todos los actores del sistema, y no solamente este gobierno, de todos los gobiernos, salir a la calle a hacer show y a no hacer nada. Eso es cierto. Muy cierto. Muy ¿Cómo están cierto. ustedes, chicos? Porque yo estoy muy bien aquí en Marruecos. Estoy frente al mar, viendo el mar y Yo me imagino, estas son las cosas de la vida, ¿eh? Tú tienes que estar allí en una ventana, un balcón, en un chailón, mirando el día con un buen sol, con el una día. buena playa, mientras nosotros estamos aquí, Con el amén, real aguacero. con el real Pues aguacero. para Exactamente. darle envidia, acabo de llegar de un hammam, me acaban de quitar toda la piel muerta, me dieron un masaje y estoy aquí sentada en un sillón frente a la ventana, escuchándolo a ustedes y reflexionando para luego esperar que me vengan a buscar para ir a almorzar. Ay, pero qué rico. Pero, Bueno, pues eso está muy bien, eso está muy bien. Janet, una cosita. Tú, en el mismo caso de Rafael y de Katy, que están más cerca de la política, realmente porque la mayoría de los gobiernos que han pasado no han puesto en marcha el plan de solucionar lo del drenaje. ¿Tú te imaginas cortando la cinta del drenaje pluvial? Realmente no. O sea, los presidentes y los gobiernos que hemos tenido de todos los partidos políticos eh, obedecen a una conducta política en la República Dominicana, que es que las construcciones la hacen para que los demás vean que eso lo hicieron ellos. Entonces, el drenaje pluvial dice mucho que es enterrar dinero. Solamente nos recordamos del drenaje pluvial en épocas ciclónicas o cuando llueve mucho, cuando hay desastres como lo que han ocurrido en los últimos 3 años. Entonces, no ha habido la intención, la voluntad, se ha evaluado. Y cuando se ha evaluado en varias oportunidades, se ha dado cuenta lo costoso que es, y las autoridades pues deciden no hacerlo. El ayuntamiento no tiene recursos para eso. Tiene que ser una inversión del gobierno central. Así es. Y ningún presidente de la República ha querido invertir en el drenaje pluvial. Este gobierno presentó el año pasado un plan de desarrollo del Gran Santo Domingo que implicaba muchísimas obras, muchísimos puentes, pero como todo este gobierno fue van bulto, allante y movimiento, en ese plan supuestamente también se trabajaba el drenaje pluvial. Es una alta inversión que hay que hacerla, y una inversión además que lleva tiempo la construcción de esta área, pero como los políticos le gusta, reitero, que se diga eso lo hice yo, eso hizo fulano, enterrar todo ese dinero, pues ninguno ha visto que le saca provecho. Sin embargo, quienes le van a sacar provecho somos nosotros los ciudadanos. ¿Por qué? Porque sufrimos bastante la inclemencia de los tiempos frente a una ciudad que no está habilitada para
poder darle calidad de vida a los dominicanos y las dominicanas en épocas lluviosas. Dayané, y que cada vez se pone peor, porque si nos damos cuenta, las inundaciones de estos últimos años no se parecen a las anteriores, porque siempre han habido inundaciones, siempre ha habido problema pluvial, pero como ha estado creciendo tanto la ciudad verticalmente, pues entonces cada día se levantan más edificios, cada día son más personas concentradas en el espacio donde solamente había una, y esto genera más entaponamiento, además de esta inconsciencia que tiene el ciudadano. Ayer en las redes sociales, en todos los videos, ustedes veían personas sacando basura y echándola, o sea, hay una inconsciencia y una irresponsabilidad ciudadana increíble. Y una Eso es falta así. y una falta de orientación gubernamental también, porque Sí, sí, sí. eso debe ser una educación permanente en las ciudades, con señalización de que, y en época ciclónica, pues con una clara campaña de publicidad advirtiendo las cosas que no se deben de hacer continuamente en las redes sociales, en los medios de comunicación. Así Pero es. el agua cae, se aposa, luego se va, y como dice Janet, esa no es una cinta de inauguración que se va a quedar en la historia, por ende no sería una obra que a los políticos le genere ningún tipo de beneficio. Mira, Así Katy, mismo es. ayer tomábamos carretera y fui a a otras ciudades cercanas a Tánger, y de regreso yo le preguntaba que si nevaba. eh, Me decía que sí, que hacía frío y que nevaba poco por la parte de la ciudad azul y de Tetuán, eh, que son pueblos que están entre Tánger y Rabat. Y entonces yo le decía a las personas que andaba conmigo, le decía que el cambio climático es una realidad. Porque ella me decía que hacía más frío ahora que antes, pero que también había mucha sequía. Y yo le decía que el cambio climático es una realidad que el hombre no va a poder detener, porque el cambio climático no solamente es por cómo manejamos nosotros el globo terráqueo, sino porque la Tierra, y así lo dice la historia, cada cierto tiempo sufre cambios. Claro. Entonces, nosotros no vamos a detener el cambio climático. Los seres humanos lo que tenemos es que adecuar para amortiguar el cambio climático y nosotros poder adaptarnos al cambio climático, y que ese cambio climático dependa menos de la mano del hombre y que dependa más de la naturaleza. ¿En qué sentido? De que nosotros dejemos de hacer cosas que lo que hace es que Se acelera el aceleran, cambio climático. así es, Entonces yo veo aceleran las el cambio. lluvias, las fuertes lluvias que antes no se veían, son precisamente producto de ese cambio climático. Y si tú me dices, bueno, República Dominicana, ¿han reforestado más para que haya más lluvia? Pues no hemos reforestado ¿No? más. Es para que tú veas que no es un tema de no reforestar o reforestar, es que el cambio climático es una realidad de efectos que sufre la Tierra y que seguirán suscitándose en el tiempo. Y nosotros como ciudadanos lo que tenemos que hacer es tener la capacidad de resiliencia, tener la capacidad de afrontar la situación y, por supuesto, colaborar para que no se acelere. Comenzando el día, informando, analizando al mundo. Aquí llegó